Son las 7:47. Tenemos mucho gusto en recibir en nuestros estudios al licenciado Arturo Torres, un periodista de muy larga trayectoria, periodista de investigación, y también es autor de varios libros, entre ellos Rehenes, que trató el secuestro y asesinato de los periodistas de El Comercio. Arturo, bienvenido a Cuenca. Quisiéramos conocer tu impresión, en primer lugar, de esta ciudad que entendemos te ha traído por motivos turísticos y profesionales. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días a tu audiencia. Bueno, la verdad es que Cuenca a mí es la ciudad que más me gusta del Ecuador. Entonces yo he estado aquí varias veces y creo que la forma en que se ha desarrollado Cuenca, lejos de los polos de la burocracia central de Quito, Guayaquil, es admirable porque es un emprendimiento de la gente. O sea, de alguna forma Cuenca se ha hecho sola, y eso se nota en cómo es la ciudad. Es una ciudad distinta que a cualquiera que ve el Ecuador. Es una ciudad que tiene una identidad muy marcada. Y a mí en particular me gusta mucho Cuenca. Cuando puedo estoy por acá. Toda la diversidad cultural, la riqueza, la artesanía, el arte. Entonces es una ciudad que yo siempre veo que es muy cuidada y que tiene este sentido de identidad que ha perdido el resto de ciudades grandes de este país, como Quito y Guayaquil, ahora agravado por este fenómeno de la inseguridad, que además de alguna forma ha cambiado el tejido social de estas grandes ciudades como Quito y Guayaquil, que además sufren un fenómeno de agravamiento por la migración interna y externa, que ha generado todos estos cinturones de pobreza, donde ahora el crimen organizado está como actuando de una manera muy sistemática. Sí, y es una queja permanente de aquí de Cuenca, el tema del centralismo, muchísimo, o muy poco más bien, de todo lo que se paga en impuestos, de las contribuciones de Cuenca, de su aporte en energía eléctrica, por ejemplo, que no es solamente Cuenca, el sur del país, retorna acá como servicios del gobierno, pero ese es otro tema. Quisiéramos dirigirnos hacia el tema de la seguridad, en el cual tú eres experto, y las inquietudes que está generando el nuevo gobierno, pero vamos a dar paso también a Rosana, que nos acompaña en la otra cabina. Arturo, muy buenos días, gracias por acompañarnos de manera presencial aquí en Antena 1 en esta primera edición de nuestro noticiario. Pues en la introducción hablamos mucho de las expectativas, sobre todo que tenemos como país, como ecuatorianos, como ecuatorianas, respecto de las propuestas o de lo que podrá o no hacer en estos 16 meses, como mucho, que tendrá Daniel Noboa para gobernar en materia de seguridad. Toda la experiencia que hemos tenido en estos últimos años y lo que se ha vivido en materia de inseguridad nos dice muy claramente que lo que se ha venido haciendo ha estado equivocado, que lo que se ha hecho ha sido insuficiente y definitivamente no ha dado los resultados esperados. ¿Cuáles son estas expectativas? Y sobre todo nos preguntamos, en la coyuntura económica, social, política de el país, en estos pocos meses que tendrá Noboa, ¿qué realmente podrá hacer o debería al menos hacer en materia de seguridad? Gracias, Rosana, muy buenos días. Yo realmente veo con mucha preocupación el hecho de que no se estén abordando temas cruciales. Es decir, por ejemplo, el fundamental para mí es que las cárceles se volvieron el centro de la gravedad del problema de inseguridad en el Ecuador. Más allá de cualquier cosa, las dinámicas criminales se inician en las cárceles, donde vemos que las bandas se empoderaron y se volvieron como sus centros de operación, donde tienen total libertad para actuar y para operar con esta protección que les dan los mismos funcionarios penitenciarios, las autoridades que están sometidas. De complicidad, sin duda alguna. Totalmente. Y entonces me preocupa que no exista claridad sobre eso. Se ha dicho de prisiones que serían en barcazas. O sea, ahí ese es un tema que, si no se aborda y no se soluciona lo de las cárceles, todo lo que se haga será totalmente decorativo. O sea, cuando se habla de este plan Fénix de inteligencia, no entiendo que una cuestión básica va a tener que pasar por una reforma legal, porque el Centro de Inteligencia Estratégica es la cabeza de los sistemas de inteligencia según la ley actual. Entonces,
esto del programa Fénix, que yo entiendo que lo entiendo más como una propuesta cosmética, ¿no es cierto?, para atraer, para llamar mucho la atención de la tecnología. La tecnología, si no tiene una estrategia, no sirve absolutamente de nada. No tengo clara la estrategia, no hay una estrategia clara desde que se haya de alguna forma construido o informado de una manera adecuada. Y no hay ninguna conexión que nos diga cómo esto se va precisamente a relacionar para solucionar el problema de las cárceles. Es un tema tan fundamental como este. Las cárceles no tienen control alguno y ni siquiera las telefónicas han hecho nada para impedir que ellos tengan señal de celular para programar y realizar todas sus operaciones dentro y fuera de las prisiones. Ahora, quizás otro de los temas que han sido profundamente cuestionados es que quienes han estado al frente para la toma de decisiones y para combatir, generar planes, etcétera, 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 no son las personas que tienen ni el conocimiento, ni la experticia, ni las competencias necesarias. Daniel Noboa no nos ha informado tampoco todavía quiénes van a ser parte de su equipo, pero sobre todo quiénes van a estar al frente del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, del SNAI y de estas otras dependencias. Nos preguntamos si efectivamente aquí en el país contamos con gente que podría de manera competente y oportuna hacerse cargo de estos espacios, o vamos a requerir con urgencia además apoyo internacional. Sí, en los nombramientos que ha hecho el presidente se ve dónde están sus prioridades. Yo no veo todavía la prioridad alrededor de la seguridad, o no sé si es que está buscando mucha información afuera que me llama mucho la atención, porque, y ese es un grave problema que hemos tenido siempre. Vemos hacia afuera y no vemos lo que ocurre aquí adentro de la casa para encontrar nuestras propias soluciones, eso sí, con el apoyo, ¿no es cierto?, de gobiernos de otros países, porque esta estrategia debe ser canalizada a nivel de alianzas regionales e internacionales, con una corresponsabilidad en el tema del consumo y de la demanda de la cocaína, que se volvió también una causal fundamental en el problema que vivimos. Entonces, yo he escuchado que quieren eliminar el Ministerio del Interior, por ejemplo. Esa sería como una de las cosas que se están evaluando. Pero hasta ahora ya estamos a pocas semanas de que el presidente se posesione y no tenemos un derrotero, una estrategia de qué va a hacer en el tema de la seguridad y cuáles van a ser las autoridades. Es tan importante que ya nombre una autoridad o que nos diga con claridad qué es lo que va a hacer, quién va a ser el que se encargue de manejar el tema de la seguridad, porque es que esa es la principal preocupación de los ecuatorianos. Ya sabemos quién va a ser la nueva canciller, sabemos cuáles van a ser los ministros de otras áreas. Sí, es importante eso, pero tengo muchas dudas y sobre todo muchas preocupaciones de que el tiempo pasa, el periodo del nuevo presidente es muy corto como para ya sobre la marcha seguir improvisando, y me preocupa también el gatopardismo, es decir, cambiar todo para no cambiar nada. Entonces tenemos que sobre las cosas que están ya levantadas, fortalecerlas y redireccionar las estrategias también. En buena medida, Arturo, es parte de lo que estamos pagando de los nuevos tiempos, de estos tiempos de la internet, de las redes sociales, de la información ligera. Pero una cosa es ser candidato presidencial, dosificar las palabras para no afectar las posibilidades electorales, otra es ya tener que asumir los problemas del país. Dicen los actuales politólogos que nadie lee doctrinas políticas, idearios de los partidos, menos planes de gobierno, pero estos no dejan de ser importantes y se los debe tener como referentes. Hay que escuchar al presidente aquí, en esta zona del país, sobre temas fundamentales, minería, agua, los apagones que estamos sufriendo, que es seguridad energética para el país, temas de descentralización y, por supuesto, seguridad, más allá de una etiqueta de Fénix que dice muy poco o nada. Tenemos que realmente ir conociendo cuáles son ya los planes concretos del nuevo gobierno. Aterrizar, o sea, ¿cómo es que, a ver, ya nos está diciendo el presidente hacia dónde está apuntando, cuando lo primero que hace es ir afuera, o sea, ir a recorrer varios países? Yo quisiera que esté recorriendo
el Guasmo, que esté recorriendo las zonas más conflictivas que esté en Durán, enterándose de cuáles son los problemas que generan la violencia. Gustavo, yo estuve hace 2 semanas entre Durán, San Borondón, el área rural, porque San Borondón tiene 2 partes, el área residencial rica, ¿no es cierto? Y el área rica y de grandes muros. Así es, totalmente aislada, encerrada, encapsulada, y eso piensan, bueno, las personas que viven que les va a aislar del problema, y no va a ser así. Y el área pobre, donde evidentemente también vive el mismo problema de las vacunas, de las extorsiones, de las bandas que controlan y los operadores del gobierno, que básicamente son unos convidados de piedra, que no hacen nada más que o entran en esa lógica criminal, o básicamente tienen que salir de ahí. Entonces, esto me preocupa también porque se ve que hay un desconocimiento de qué es lo que está ocurriendo en estos cinturones que alrededor, por ejemplo, del puerto de Guayaquil, todos estos barrios marginales que hay cientos de miles de personas, no tienen servicios, no tienen absolutamente nada y son el caldo de cultivo para que estas bandas recluten a los jóvenes y a los adolescentes y el microtráfico se riegue. Yo quisiera que el presidente vaya y conozca esa realidad para que entienda que la única forma de enfrentar o la forma más eficaz es dándoles a estas poblaciones que crecieron en la marginalidad y que están alrededor de los puertos viviendo del negocio del narcotráfico, cambiarles de empleador, porque en este momento el empleador de cientos de miles de jóvenes y de adolescentes es el crimen organizado. En barrios no solo de Guayaquil, de Esmeraldas, de Manabí. ¿Cómo va a sacar el gobierno de las manos del crimen organizado a toda esta población? No hay una comprensión del problema, creo yo, desde la base. O sea, cuando se ha hablado, me pareció interesante de las escuelas de fútbol, ¿no es cierto? Está el presidente tratando de ver qué pasa con el modelo del Real Madrid para sacar a los niños de la pobreza y a las madres de involucrarles. O sea, busquemos soluciones que ayuden realmente a generar otras opciones de vida para esos muchachos que no tienen, o sea, esos barrios. Es increíble la forma en que este tema de la tabla de drogas hizo un gran daño, realmente. Eso es lo que generó que todos estos eslabones de la venta de microtráfico se vuelvan, se solidifiquen y sea imposible romperlos, y eso provocó adicciones, empoderó a las bandas, y eso tiene que cambiarse, tiene que debatirse. Estas cosas no están en la agenda y no las vemos, y creo que es un tema muy importante que tiene que ser resuelto por el presidente, que no tiene que volver, creo yo, a caer en el error que cayó Guillermo Lasso, de meterse en una burbuja y tratar de depender de otros que le informan. Lo que no se requiere es una versión 2 de Guillermo Lasso, realmente. Joven. Pero además, Arturo, quizás otro de los temas más complejos que deberá enfrentar este gobierno, y quizás también quien venga en el 2025, que es la depuración de las instituciones encargadas de la seguridad, y quizás esa va a ser una lucha compleja, difícil, porque el crimen organizado también está enquistado tanto en la Policía Nacional como incluso en las Fuerzas Armadas, quizás menos, pero también está en otros espacios. El mismo SNAI, que hablábamos de toda esa complicidad que hay detrás, la misma justicia también va a tener que ser depurada para poder enfrentar la impunidad, porque si es que no se mira este problema de una manera integral, tampoco se va a conseguir mucho. Exactamente, o sea, tenemos la cabeza de la serpiente es la corrupción, que está enquistada a nivel de todo el sistema público y privado. Entonces, si es que el presidente no sabe cuál es la cabeza de la serpiente que nos está asfixiando y que se manifiesta en todos estos fenómenos ahora de inseguridad, es imposible frenar. Si no hay depuración de las instituciones de la policía, donde hay cientos de miembros de los GDOs, ojo, y estoy siendo bastante conservador en lo que digo, esta es información de inteligencia. Si es que no se depura policía y fuerzas armadas, especialmente la Marina, que es la que más en contacto está con estas actividades, no vamos a llegar muy lejos. Tampoco si es que, claro, tenemos una policía desmotivada porque cogen a delincuentes en flagrancia y la justicia los libera, entonces hay un agotamiento de la policía, de no tener sentido, de no saber
¿Cuál es el sentido de las cosas que hacen si finalmente los delincuentes son los que se empoderan porque saben cómo funciona el sistema, ¿no es cierto? Y es un círculo vicioso que yo no he visto una señal clara de cómo se va a romper. Claro, y los problemas realmente se encuentran en los más altos niveles de gobierno. El propio presidente Lasso la semana pasada, no olvidemos que en el aniversario de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, aseguró nuevamente que hay nexos entre organizaciones políticas y criminales, con gobierno o políticos, con la delincuencia organizada. El propio gobierno de Guillermo Lasso está envuelto en este gravísimo tema de el León de Troya, el caso Encuentro, que acaba de juntarlos por encontrar elementos comunes la Fiscalía. Pero hay un problema gravísimo en las cúpulas más altas de gobierno en Ecuador. La situación en esencia no ha cambiado. Hemos visto tragedias nuevas en las cárceles, quizá hay una especie de compás de espera, pero mientras tanto las páginas de crónica roja de los diarios siguen llenándose día a día. Estamos llegando a los 35 homicidios por cada 100.000 habitantes. Se dice que llegará a 45. Llegará seguramente a 45 porque en este momento, Gustavo, la policía solo reacciona. No hay ya contención. Pasamos la etapa de contención. Ya este fenómeno no se ha podido contener. Entonces es un Estado débil, corrompido, ¿no es cierto?, que está respondiendo con lo que tiene, con lo que puede. ¿Cómo vamos a pasar de esa etapa, por lo menos para volver a tener la contención? Eso no nos ha dicho el presidente, el nuevo presidente. Entonces, claro, el tema de la contaminación de la narcopolítica, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a desarmar estas grandes estructuras que tienen relaciones entre bandas, narcotráfico, políticos, operadores que pasan de gobierno a gobierno y siempre están ahí en puestos estratégicos? ¿Cómo se va a hacer la purga? Ese dominio de los puertos ecuatorianos en manos literalmente de las mafias. Y no olvidemos, Gustavo, que ese fue uno de los temas que al final mencionó Fernando Villavicencio, el de los puertos. El de los puertos. Se habló de la militarización y todavía no pasa nada. Todavía no hay forma de entrar a los puertos como Contecom, que es el puerto de donde se sale cerca del 70-80% de las exportaciones, y ese es un tema medular. Es un tema medular porque ese puerto está concesionado durante 30 años más. Se ha renovado, el municipio es el que concesiona eso. ¿Qué se ha investigado de lo que pasa en estos puertos? ¿Por qué? Y yo tengo una hipótesis que tiene que ver con que esa fue una de las razones que motivó el asesinato de Fernando Villavicencio. Él obviamente golpeó algunas estructuras, ¿no es cierto?, pero esta de los puertos y de los controles de los puertos es vital para el crimen organizado, no solamente para el narcotráfico. Recordemos que los escáneres es un proyecto conjunto con la embajada norteamericana, con la poderosa embajada norteamericana, y no se los puede colocar aún. Y siguen en pruebas, o sea, están en pruebas desde hace 1 o 2 años, creo, cuando el presidente Lasso anunciaba que en septiembre del año pasado ya llegarían los escáneres. Todavía ahora están en la etapa de pruebas. O sea, yo, la verdad, son cosas que no entiendo, pero sí comprendo y tengo claramente el panorama de que esa es una evidencia más del fracaso estatal para quitarle de las manos al crimen organizado, que no solamente tiene que ver con el narcotráfico, sino con el tráfico de oro, Gustavo. Las grandes cantidades que están sacando empresas, entre comillas, formales, exportando desde el país sin ningún control para saber cuánto oro realmente hay, porque lo que hay es declaraciones escritas, pero nadie verifica realmente lo que está saliendo en esos cargamentos. O sea, la corrupción en las aduanas es algo que nadie ha tocado. Y creo que, sumados a esos problemas, no vemos señales que nos digan que esto va a cambiar. Ahora, Arturo, recién medios internacionales dieron a conocer apenas el 27 de octubre, hace muy poquitos días, sobre el decomiso de un cargamento de banano proveniente de Ecuador contaminado con 610 kilogramos de cocaína. Diversos sectores sociales, políticos han vinculado la marca de este banano con el producto de la familia del presidente de la República. ¿Podemos especular o qué se puede especular al respecto? Bueno, realmente me parece que la contaminación
todas las empresas son vulnerables a la contaminación, porque si no es antes, es después. No es solamente cuando llegan los... Hay complejos canales de distribución. Totalmente, además. O sea, ahora lo que más se está utilizando, por ejemplo, porque los escáneres no es que van a ser la solución mágica, porque los escáneres se aplican en el puerto, pero luego salen los barcos y cuando están saliendo también los contaminan debajo del fuselaje. O luego cuando están en este gran tramo que hay para salir hasta el mar, por el estero Salado y por los esteros, de ahí salen muchas barcas que contaminan los barcos y ahí todavía no nos dicen cómo van a controlar. No se han puesto, por ejemplo, drones nocturnos que puedan impedir cómo este sinnúmero de barrios que están alrededor de los puertos, ahí hay muchas caletas donde se guarda la droga. Cuando salen los barcos, pues ellos también salen en botes más pequeños con los bultos, llegan a los barcos, los encaletan y claro, como llegan armados, la gente de la tripulación no hace nada. Dejan ahí esos bultos y claro, luego se encuentran en países europeos. Entonces, estas dinámicas tan complicadas y que todavía no tengamos una señal de cómo se van a abordar estos problemas, es lo que genera muchas suspicacias y claro, pone nuevamente en vulnerabilidad a todas las empresas. A todas las empresas. Todas las empresas han sufrido por este problema y el embate es económico porque, claro, en Europa se decomisa todo. Se decomisa, pero sobre todo tienen desconfianza de lo que está llegando de Ecuador y eso va a repercutir sobre... O sea, el banano es uno de los principales, el camarón ya le superó, ¿no? Como principal producto de exportación, pero el banano evidentemente genera muchísimos recursos para el país y si es que no se corrigen estos problemas del control, simplemente las empresas en España van a decir no, o sea, ustedes tienen que cumplir más controles, más pasos para exportar y eso va a repercutir en el fenómeno económico. Ahora, aquí en el Ecuador. Hay un gravísimo problema, una problemática adicional que tiene el próximo gobierno, que es el tiempo. 1 año y medio, usualmente para un trabajo normal, para un ejecutivo, no se lo debe evaluar en su rendimiento por lo menos el primer semestre, porque es demasiado nuevo para hacerlo. ¿Qué tiempo se le puede dar a Daniel Noboa antes de que empiece a demostrar algún resultado sobre sus líneas de acción? Qué pregunta más compleja, Gustavo, porque hablemos de que es un año, 6 meses más o menos el del gobierno, pero la verdad es que es un año real, porque los últimos 6 meses van a ser por ya la elección. Se estima que en 7 meses se estará ya lanzando el próximo proceso electoral. Y bueno, no olvidemos que cualquier proceso de compras públicas diciendo que se ha hecho, pero con una agilidad extraordinaria, no saldrá antes de los 6, 7, 10 meses. Sí, yo creo que no tenemos que hacernos demasiadas expectativas sobre los logros que pueda tener Noboa, pero yo sí creo que él debería, con que se enfoque en el tema de la seguridad, un solo tema, y las cárceles, y solucione ese problema, ya sería demasiado. O sea, ya ahí tendría un gran logro porque él está aspirando a candidatizarse nuevamente en el 25. Si logra estabilizar el tema que es un problema que nos incumbe a todos y que todos queremos y le deseamos que tenga éxito, que resuelva el problema de las cárceles, el microtráfico y toda la inseguridad que eso resuelva, yo creo que sería suficiente, porque este es un gobierno de transición. Realmente, y creo que tiene que saber medir bien cuáles son los objetivos, 2 o 3 objetivos a los que tiene que apuntar para poder realmente sacarnos de este gran problema que ya vivimos después de la pandemia de una manera mucho más aguda. Bien, yo quisiera tratar otro aspecto que está indirectamente relacionado y es muy importante para acá, para la ciudad de Cuenca. Cuenca, el austro del país, entra en el discurso nacional solamente cuando falta la luz, por ejemplo. Nos recordamos que ha aportado el austro del país más del 50% de la energía por décadas, actualmente lo hace aproximadamente con 1/3 de la energía que consume el país. Y hay una gran batalla que esta ciudad ha venido librando, hablo de la ciudad porque esto se ha demostrado con resultados incluso de consultas populares en donde un 80% de los cuencanos ha dicho no a la minoría y defendamos nuestras fuentes de agua. Se ha convertido en una batalla casi permanente con 3 gobiernos en seguidilla, incluyendo el gobierno de Lasso. Y se presenta esta coyuntura. La minería, las cámaras de la minería, cámaras de industria,
con sus razones que las podemos entender, aunque no compartir, y que tienen un importantísimo lobbying, están presionando al nuevo gobierno ya, exigiendo seguridad jurídica, poniendo en duda estas consultas populares, poniendo en duda decisiones de la Corte Constitucional, y no tenemos una palabra nuevamente del gobierno. En estos mismos temas, en estos días ha sonado también lo que sucede en un gran proyecto minero, Mirador, en el oriente ecuatoriano, un muy buen reportaje de Plan B que demuestra que más recibe este gigantesco proyecto por subsidio eléctrico y diésel del Estado ecuatoriano que lo que paga en regalías. Ese es el deslumbramiento que nos da la minería, enormes cifras, pero que en el balance muy poco dejan para el país, pero sí pueden dejarnos gravísimos problemas ambientales para las próximas generaciones. Entendemos, Arturo, y traemos este tema porque se está preparando un encuentro sobre estos temas y la sede será la ciudad de Cuenca. Sí, así es, Gustavo. Creo que el problema de la minería formal y la minería ilegal es un tema que está afectando, digamos, la fatalidad para este país es que tenemos oro en 20 provincias del Ecuador, y quienes se enteran primero precisamente por esta red de corrupción son los mineros ilegales. Entonces ellos saben a dónde ir antes de que empiecen a trabajar incluso las concesiones formales. Ese es otro gran problema, es otro gran tema, y vamos a organizar precisamente con la Fundación Panamericana de Desarrollo un encuentro acá en Cuenca con periodistas y especialistas sobre qué es lo que está pasando con el extractivismo precisamente en la zona del Austro, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo el Estado, cuál ha sido la participación del Estado para frenar prácticas que vemos que no son precisamente las apegadas a la ley, sino que han ido en desmedro de las poblaciones y de las comunidades y del ambiente, y el control es un control superficial? En el caso de Mirador, por ejemplo, se están causando muchísimos daños en el sector. Ya hay un problema con el río, con cómo se está desviando el río para todas estas operaciones, porque es una mina de cielo abierto. No se han medido muy bien las consecuencias porque hay un problema con China, que es la dueña de la empresa EXA, porque nadie quiere ver a China porque es nuestro principal acreedor. Y eso han sido incapaces de hacer los últimos gobiernos, empezando por el gobierno de Rafael Correa, que fue el que abrió de par en par las puertas a todas estas inversiones chinas, que ya sabemos que la característica es que ellos dejan un gran daño y solamente extraen los recursos y esperan que a cambio de los recursos que dan no se observe absolutamente nada, y eso es lo que hemos visto, y ese es uno de los problemas también, Gustavo, de los proyectos hidroeléctricos, que se volvieron como Coca-Codo Sinclair, como Toachi Pilatón, como tantos proyectos que han sido, en el caso concreto de Coca-Codo, las pérdidas han sido más que las ganancias para Ecuador. Es una obra que todavía no se entrega, y sin embargo ahora tenemos nuevamente este problema del estiaje décadas después. Entonces, aquí hay un problema de fondo que no se está abordando, y volviendo a lo de la minería, evidentemente es indispensable que todas las autoridades y las comunidades y la sociedad vean con mucha precaución lo que está ocurriendo con esta gran minería y con lo que se viene, porque, como decía, la tragedia de este país es tener tanto oro, pero no saber cómo administrarlo y cómo realmente poder potenciar eso con una minería que sea responsable. Eso todavía no se ha logrado, lastimosamente. ¿En qué va a consistir? ¿Qué estructura? ¿Qué invitados se espera tener en este foro? Sí, bueno, el taller vamos a dar con María Belén Arroyo. Nosotros hemos estado investigando el tema chino y el fenómeno de la extracción y cómo ellos han estado generando diferentes proyectos. ¿Cuáles han sido las secuelas? ¿Qué nos ha dejado de positivo y negativo el trabajo de las empresas chinas en el Ecuador? Y ahora nos estamos enfocando en el tema minero. Entonces, con María Belén vamos a dar un taller sobre la experiencia, vamos a dar metodología para cómo investigar las actividades chinas en Ecuador, qué está pasando con el extractivismo en el Ecuador y en la zona austral, cuál es el daño que está dejando a la minería, cuáles son los réditos que está dejando a la comunidad y al Estado, quiénes están ganando. Evidentemente son las empresas chinas y libres de cualquier inventario, ¿no? Que ese es el problema. Entonces,
yo no quiero satanizar a la minería, pero sí creo que el papel es encontrar un medio que nos permita como que el Estado y la sociedad realmente se beneficien de estas actividades sin causar un perjuicio mayor a las zonas de influencia de estos proyectos mineros. Temas de mucha importancia realmente que serán abordados en este seminario que sin duda va a tener mucha acogida aquí en la ciudad. Así Arturo. es. Esperando que tengas una excelente experiencia aquí en la ciudad de Cuenca en estas festividades. Arturo, queremos agradecerte nuevamente por tu presencia. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Siempre es grato venir por Cuenca y sobre todo es como una señal de lo que debe ser el resto del país. O sea, realmente es una ciudad admirable, bella, con una comida fantástica y una gente que realmente es apreciable y todos deberíamos conocer Cuenca como un referente, como digo, porque esto que uno ve en Cuenca, la identidad es algo que se ha perdido en muchas ciudades del país. Entonces, yo les invito a los ecuatorianos a venir a Cuenca, a visitar más seguido Cuenca para darse un respiro y realmente salir satisfechos de una visita a esta linda ciudad. Gracias nuevamente. Han escuchado a Arturo Torres, periodista de investigación de Código Vidrio, un importante portal de investigación, escritor de varios libros, entre ellos Rehenes. Son las 8:18 minutos.